Bueno, jóvenes, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra clase. Hoy nos toca ver la unidad número 4, que se llama Naturaleza del Cambio. Luego de haber pasado por las primeras 3 unidades, que más que todo las programamos como unidades de base de conocimiento para que podamos encarar de manera mucho más expedita, ya con algunos conceptos internalizados sobre los fundamentos básicos de lo que es el desarrollo organizacional, ¿no? Donde hemos visto el enfoque de sistemas, ¿no es cierto? Y cómo el desarrollo organizacional se agarra de ese enfoque y utiliza, ¿no? Mira a la organización como un organismo vivo, ¿no? Una organización orgánica, un órgano que permanentemente está en intercambio, interrelacionado con, no solamente con otros organismos, sino también eh, sujeto a distintas condiciones que provocan que esta organización viva tenga que estar permanentemente cambiando. Y finalmente, en la última unidad, nos concentramos sobre lo que era la cultura organizacional, ¿no? Vimos diferentes conceptos, las fuerzas que intervienen en el cambio de la cultura de las organizaciones, cuáles son las resistencias, cómo se crea la cultura en las organizaciones, cómo se la mantiene, ¿no es cierto? Y todo esto un poco para poder comprender lo que viene a partir de ahora, que es el cambio organizacional. Y lógicamente con el desarrollo organizacional vamos a ver lo que es el cambio planeado, ¿no? Entonces voy a comenzar a compartir la exposición. Con esto voy a apagar mi... Okay. Bien. Entonces, como les decía, la unidad número 4 se llama Naturaleza del Cambio, ¿no? Y en realidad la naturaleza del cambio de la óptica del desarrollo organizacional se refiere a el cambio planeado, ¿no? El cambio planeado. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? ¿Qué es lo que vamos a ver en realidad? Vamos a hacer una pequeña introducción simplemente para recordar algunos conceptos importantes en esta parte de la materia sobre el cambio cultural, y vamos a entender algunos modelos, distintos modelos que se aplican para generar cambios organizacionales, preparar a la organización y encarar distintos cambios distintas áreas del cambio organizacional, ¿no? Porque ya la quinta unidad, ya vamos a ver, en base a estos modelos, las distintas intervenciones, es decir, cómo realizamos las transformaciones, ¿no? Entonces, es importante conocer los modelos, los distintos modelos de cambio, porque precisamente podemos utilizar varios de ellos en los procesos de intervención. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, son bastantes modelos. Eh, eh, Vamos a profundizar quizás en algunos, inclusive vamos a ver algunos modelos de encuestas, ¿no? Herramientas en realidad de encuestas, son herramientas que se utilizan para determinar, por ejemplo, el clima organizacional, los distintos tipos de cultura organizacional, si es fuerte, débil, ¿no es cierto?, cohesionada, etcétera, ¿ya? Entonces, todo eso vamos a ver en esta unidad. Entonces, estos son los objetivos que nos hemos planteado para la unidad, ¿no? Entonces, para ya comenzar un poco nuestro tema, quisiera lanzar una pregunta, y abro aquí los micrófonos para todos, un poco para generar intercambios de ideas. ¿Qué es en realidad, por qué es tan importante? Fíjense, no estamos, esta pregunta no quiero que la veamos simplemente desde el punto de vista del organismo social o de la empresa, sino de manera general, ¿no? ¿Por qué es tan importante el cambio?
quiero que por favor algunos puedan darme su opinión. ¿Por qué es para ustedes tan importante el cambio? Porque un cambio a veces significa algo bueno, dicen. Ajá. No sé cómo más explicar. Un cambio también se puede significar beneficio Ujú, o un sinfín de cosas buenas, ¿no? Como ujú. también a veces pueden significar cosas eh, no malas, ¿no? Pero pueden ser conflictivas, etcétera, ¿no? Desafíos, ¿no? Desafíos. Exacto, exacto. Desafíos. Ya, entonces su compañera dice que el cambio es importante porque genera una condición o una situación positiva, pero también puede ser un desafío. A ver, otras personas. Yo creo que es importante el cambio porque a medida que va pasando el tiempo, las mismas cosas, las personas, la sociedad, en el entorno laboral y todo lo que nos rodea va cambiando constantemente y Ujú, nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a esos cambios y de igual manera eh, estamos cambiando nosotros mismos al adaptarnos a los nuevos cambios que se presentan cada día, porque nada es lo mismo todos los días. ujú. Entonces es importante el cambio porque nos ayuda a adaptarnos, ¿no es cierto? Sí. A lo que se presenta en el medio, ¿no? A ver, ¿alguien Sí. más? Nos Licenciado, permite conocer nuevas cosas, así nosotros vemos desde otra perspectiva, digamos, y vamos mejorando. Ujú. Nos permite ver otras realidades, ¿no? El Sí, así, cambio. digamos, si estamos haciendo algo mal, digamos, y vemos de otra perspectiva, ya tratamos de mejorar para nuestro bien. Podemos corregir, ¿no? Algunas prácticas, ¿no? Que realizamos que no son quizás muy eficientes, ¿no? Y al conocer otra realidad, otras formas de realizar las cosas, eh, nos permite internalizar y desarrollarlas distintamente, de forma distinta. Alguien más iba a hablar ahí, adelante. eh, licenciado, yo pienso que es importante ser conscientes de que todos los días hay cambios. Ujú, Uno retrocede o avanza cada día. ujú, Ocurre ujú. con las organizaciones también porque están compuestas de personas y las personas tienen esta capacidad, ¿no? De que todos los días están cambiando. Así Ya. que creo que el darse cuenta de que existe esto, de que todos los días hay cambios, nos permite diseñar lo que queremos hacer para cambiar para bien. Ujú, perfecto. Entonces nos permite analizar, ¿no es cierto? A veces, como dijo su compañera, tenemos que retroceder para reconocer qué y identificar qué es lo que hemos hecho mal, ¿no? Es un proceso, el cambio nos permite realmente un proceso retrospectivo, ¿no? Introspectivo de nosotros mismos como personas y también en las organizaciones para, en base a ese análisis, ¿no? Ver ¿cómo se llaman? Nuestras fortalezas, nuestras debilidades, poder avanzar hacia adelante, ¿no es cierto? Quizás transformándonos completamente o una parte de nosotros, porque eso nos permite precisamente el ser un organismo orgánico, ¿no? Ahora, esa respuesta última me permite hacerles una segunda pregunta relacionada a esta, pero más que todo ya, ¿por qué es tan importante entonces realizar un cambio planeado? ¿No? Ya sabemos lo que es, qué implica, ¿no es cierto?, el plan, ¿no? ¿Qué implica planear? ¿Por qué es tan importante el cambio planeado entonces en las organizaciones? Lanzo esa pregunta también. ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante el cambio planeado en las organizaciones? Porque nos ayuda a dirigirnos, o bueno, dirigir la organización hacia sus metas. Ujú.
Pero ¿qué entienden por cambio planeado? A ver. ¿Alguien por ahí? Porque prácticamente ya lo ha estudiado, o sea, ha estudiado los resultados que podrían salir de lo que uno planea hacer, digamos, ¿no? Para un En el beneficio. plan, sí, en el plan, ¿no es cierto?, que nos ayuda a vernos cómo vamos a estar o cómo queremos estar en el futuro, ¿no? Esa es la razón de esta función administrativa de la planeación, es realmente colocar a la organización en un momento determinado, pero que mirando hacia adelante, hacia dónde se va a desarrollar, cuál va a ser su futuro, en qué tipo de organización se va a transformar. Eso es lo que nos permite el plan. Entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, que el cambio no es una realidad únicamente externa a nosotros, porque como cualquier ser vivo, nosotros somos un organismo orgánico y abierto, somos por naturaleza cambiantes. Como personas somos como personas cambiantes, todo el tiempo estamos en un proceso de transformación. Ahora, conociendo el concepto de lo que son las empresas, que también son organismos vivos y entes orgánicos abiertos, las empresas, como cualquier sistema abierto, está permanentemente experimentando cambios y tiene que enfrentarse a distintas transformaciones para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Si no hace así, como cualquier ser humano, y peor las organizaciones que están permanentemente dependientes de otras organizaciones internas y externamente, o de otros sistemas internos o externamente, si no cambia, la tendencia es de que realmente perezcan, ¿no es cierto? En ese sentido, la rapidez de los cambios provocados por la dinámica en un mundo globalizado exige más bien que las empresas sean cada vez más flexibles para poder sobrevivir y ser competitivas, ¿no? Entonces, a partir de ello, y como he venido indicando a lo largo de nuestra materia, la necesidad de desarrollo organizacional se hace inminentemente necesario para dar respuesta a estos nuevos desafíos, generando mecanismos que permitan a la organización adaptarse a su entorno, ¿cierto? Y a la vez favorezcan la integración interna y la mejora de los resultados en sí misma. Sin embargo, como hemos visto también, hasta ahora, para poder lograr estas transformaciones, las organizaciones requieren llevar cambios gestionados, planificados, aplicando conocimientos de las ciencias del comportamiento, ¿no? Por tanto, resulta necesario reconocer la importancia de ese talento humano que tienen las organizaciones, ¿no? Y valorarlo como un activo realmente intangible, valiosísimo, y que son imprescindibles, ¿no es cierto?, para estos procesos de transformación y el desarrollo de la organización. Entonces, es imprescindible que la dirección del esfuerzo que realiza la administración sea compartiendo los valores, ¿no es cierto?, las creencias, esos supuestos básicos que vimos en la anterior unidad y que son los que enriquecen la cultura de las organizaciones, ¿no? Por tanto, este gráfico que tenemos aquí nos resume en realidad todo lo que hemos estado viendo y lo que han dicho también sus compañeros, ¿no es cierto?, de lo que sí significa precisamente ese cambio planeado, ese cambio en la cultura, ese cambio en las estrategias, ese cambio para poder adaptarnos a las tendencias, ¿no?, que se van gestando alrededor del ambiente donde funciona la organización. Entonces, el objetivo del desarrollo organizacional, por tanto, es mejorar los sistemas y los subsistemas de las organizaciones a partir de esos procesos de aprendizaje organizacional y de la gestión adecuada de ese talento humano, ¿no? Ya no hablamos de recursos humanos, sino hablamos del talento humano.
aumentando la productividad y el bienestar de esos miembros que conforman la organización con el propósito de crear organizaciones cada vez más eficaces, ¿no es cierto? Ahora, en la actualidad, ¿no es cierto? En la actualidad también reconocemos de que el cambio organizacional se ha convertido en una necesidad para mejorar el desempeño de las empresas en un mundo globalizado, que deben permanentemente enfrentarse a lo que hemos llamado un ambiente dinámico, ¿no? Y altamente competitivo, ¿no? Y aquí traigo y recuerdo, ¿no es cierto?, las distintas fuerzas que impulsan al cambio, ¿no es cierto? Son fuerzas relacionadas a los aspectos culturales, ¿no? De la organización, las creencias, que inclusive ya hemos visto, ¿no es cierto? La cultura organizacional muchas veces pueden ser elementos que se oponen, ¿no? Se oponen, que dificultan los procesos de cambio dentro de las organizaciones. Precisamente porque todos por sí mismo, por la naturaleza humana, el ser humano y las organizaciones también, como un organismo vivo, tienen una resistencia, ¿no es cierto?, a esos procesos de cambio, porque al final tenemos que reconocer que los procesos de cambio a veces requieren esfuerzos adicionales, ¿no es cierto?, salir de la zona de confort, ¿no? Entonces, hay siempre esa lucha, y la vamos a ver, ¿no es cierto?, en los distintos modelos, de aquellas fuerzas que tiran hacia el cambio y aquellas fuerzas que frenan el cambio, ¿no es cierto? Entonces, las fuerzas impulsoras del cambio son las relacionadas a los aspectos culturales, internos y externos, ¿no? Porque cuando hablamos de las fuerzas impulsoras del cambio, sabemos, ¿no es cierto?, que hay fuerzas endógenas y fuerzas exógenas, ¿no? Como hemos visto a lo largo de la materia, especialmente en la última unidad. Entonces, bueno, son los factores educativos, son los factores sociales, ecológicos, tecnológicos, políticos, ¿no es cierto?, de la organización, internos y externos, la parte normativa, ¿no es cierto? Entonces, estas son las fuerzas que impulsan, que generan el cambio. Las organizaciones se ven obligadas a transformarse, siempre desarrollando competencias que le permitan adaptarse y evolucionar con el propósito de asegurar su presencia en el mercado, ¿no es cierto?, en ese mercado altamente competitivo. Sin embargo, a través del desarrollo organizacional es recomendable que este proceso de transformación sea razonable. Deliberado cuando digo deliberado, y ese es un concepto que siempre hablamos dentro de la administración racional, se refiere precisamente a procesos de análisis, de ver los pros y los contras, ¿no? Y los procesos de transformación requieren, ¿no?, de procesos de transformación deliberados, estructurados formalmente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esos procesos de transformación puedan traspasar a toda la organización y no solamente se queden, ¿no es cierto?, a un elemento interno, pero a su vez esos procesos de cambio también puedan traspasar hacia el mundo externo, ¿no es cierto? Tienen que ser, por tanto, permeables, ¿no?, y permanentes, ¿no es cierto? O sea, permeables para la parte interna como para la parte externa, y permanentes, ¿no es cierto?, y continuos, con el propósito de que ese proceso de cambio sea un elemento, ¿cómo se llama?, de la vida misma de la organización, ¿no? De la vida misma de la organización. Entonces, los factores que llevan al cambio evidentemente están relacionados a factores externos y a factores internos, ¿no es cierto? La generación de los cambios organizacionales dentro de las empresas que logran una mejora en el desempeño global, ¿no es cierto?, tanto económico, organizacional, social, se justifica por la importancia de la participación de las organizaciones dentro del ámbito económico y social de las organizaciones. Es innegable, ¿no es cierto?, que las organizaciones aportan al desarrollo de la economía de los países, ¿no es cierto?,
a la generación de empleos, a la construcción del desarrollo organizacional. Sin embargo, las empresas presentan problemas significativos de orden financiero, económico, administrativo, ¿no es cierto?, en esos procesos de transformación y desarrollo de la organización. La globalización hace, ¿no es cierto?, y genera presiones para que las compañías nacionales, regionales, tengan que estar enfrentándose a ese proceso de internacionalización que se ve en el mundo globalizado, donde ya las organizaciones locales y nacionales tienen que competir, ¿no es cierto?, con empresas de todo tipo, ¿no? Y por tanto, enfrentarse a frecuentes formas de transformación cultural. La tecnología de la información también es otra fuerza, ¿no es cierto?, que nos hace, ¿cómo se llama?, cambiar, nos obliga a las organizaciones a cambiar con el propósito de poder aprovecharse de los beneficios de la tecnología, hacerse más flexibles, ¿no es cierto?, a los cambios, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, la naturaleza de los cambios en las fuerzas laborales, ¿no es cierto?, que obligan, ¿no es cierto?, a atraer aquellos talentos, ¿no es cierto?, en un mercado laboral permanentemente en cambio, ¿no es cierto?, de continuo crecimiento y de continua diversificación, ¿no? Esos son los factores que nos hacen cambiar, ¿no es cierto?, que nos obligan a cambiar. Ahora bien, los cambios en una organización pueden presentarse de distintas formas, tanto, como hemos visto, ¿no es cierto?, en el nivel estructural, ¿no es cierto?, a través de la incorporación, por ejemplo, de nuevos sistemas de producción o la implementación de nuevos, ¿cómo se llaman estos? Certificados de calidad, ¿no es cierto?, como los famosos ISO, ¿no es cierto?, obligan a las organizaciones a desarrollar cambios estructurales, pero también estos cambios se hacen en el comportamiento de los individuos, ¿no es cierto?, provocados, por ejemplo, por modificaciones en los reglamentos o en los sistemas de recompensa, ¿no es cierto?, cambios en los estilos de la organización, ¿no? Sin embargo, este proceso de transformación se realiza en muchas ocasiones sin un diagnóstico inicial, de manera espontánea, sin identificar realmente cuáles son las necesidades de la organización y efectuando lo que se llaman modificaciones reactivas o cambios reactivos que muchas veces generan resistencia en el personal. Esos son los cambios que se llaman emergentes, ¿no es cierto?, aquellos que se producen de manera inevitable, ¿no es cierto?, que de situaciones completamente impensadas, ¿no es cierto?, pero que si la organización no está preparada, muchas veces generan estas transformaciones con mucha resistencia, ¿no es cierto? Eso han experimentado las organizaciones en Santa Cruz principalmente, donde ha habido, bueno, en nuestra realidad, lo que conocemos nuestra realidad, pero también en el mundo, a raíz de la pandemia, ¿no es cierto?, han tenido que encarar fuertes cambios que están generando mucha resistencia, porque la verdad que no estábamos preparados, nadie, ninguna empresa, ninguna organización estaba preparada a estos cambios emergentes, ¿no? Pero lo ideal entonces es encarar estos procesos de transformación de manera planeada y sobre todo, participativa, ¿no es cierto? Y como dije anteriormente, sean cambios permeables, ¿no es cierto?, que traspasen a toda la organización, pero a su vez también generen cambios en el mundo externo y perennes, ¿no? Cambios continuos, permanentes, ¿no es cierto? En ambos cambios tenemos que reconocer, tanto en el cambio planeado, en los cambios emergentes, las estructuras de la organización como los comportamientos de los individuos que forman parte de la organización se ven modificados y se generan nuevas interacciones entre los elementos humanos y materiales de la organización,
así como un aprendizaje organizacional de manera formal y de manera informal, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos. Ahora, ¿cuáles entonces, cuáles son los objetivos del cambio planeado, de esa transformación con la intervención, ¿no es cierto?, participativa y deliberada, nuevamente indicando que la palabra deliberada la utilizo, racional, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, uno de los objetivos, ¿no es cierto?, que busca el cambio planeado es mejorar la capacidad de las organizaciones para precisamente tengan las condiciones de adaptarse a esos cambios del entorno, ¿no? Las organizaciones que en Bolivia y en Santa Cruz, especialmente en esta época, tenían dentro de su cultura, dentro de su estructura, dentro de sus procedimientos, ¿no es cierto?, una costumbre de adaptación más adecuada o tener prácticas, ¿no es cierto?, participativas de cambio, ¿no es cierto?, están pudiendo sortear este momento tan difícil de una manera mucho más eficiente, ¿no? Otro motivo, ¿no es cierto?, no es solamente transformar la parte estructural, los procedimientos o inclusive los productos, ¿no es cierto?, con el propósito de satisfacer un mercado también cambiante, sino también el objetivo del cambio planeado tiene que ver con mejorar los comportamientos de los trabajadores. Lo que decía una de sus compañeras, ¿no es cierto? Los cambios nos hacen analizar, ¿no es cierto?, las cosas que estamos haciendo mal para poder actuar, comportarnos y hacer las cosas de distinta manera. ¿No es cierto? No estoy diciendo de hacer las cosas bien, sino de distinta manera con el propósito de lograr resultados más eficientes, ¿no? Entonces, los objetivos del cambio organizacional tienen que ver, o del cambio planeado, tienen que ver con eso de lograr, ¿no es cierto?, que los cambios permanezcan, ¿no es cierto?, sean perennes, continuos y permanezcan, ¿no es cierto?, y se vayan consolidando como parte de la cultura organizacional. Los objetivos del cambio planeado requieren un proceso participativo, ¿no es cierto?, que las personas que vayan a estar inmersas, ¿no es cierto?, y verse afectadas de estos cambios, participen, ¿no es cierto?, obtener un cambio planeado, aplicar cambios acorde a las necesidades de la organización, porque en los procesos de análisis, ¿no es cierto?, deliberado, de retrospección, de inspección, ¿no es cierto?, de análisis, nos permite realmente identificar cuáles son las necesidades reales del cambio, porque no es solamente cambiar porque sí, ¿no es cierto?, o porque hay un cambio en el mercado, nosotros nos obligamos a sacar un nuevo producto. Hay que ver realmente cuáles son las necesidades de la organización, aplicar nuevas herramientas, poder medir cuáles son los efectos del cambio, ¿no? El cambio planeado nos permite realmente en esos procesos de análisis que vamos a ver más adelante, cuando se esté mirando los distintos modelos, es tan importante medir el efecto del cambio, ¿no es cierto?, para poder anticiparnos a lo que se vaya a hacer, a poder manejar de una manera mucho más adecuada lo que naturalmente sucede, que es la resistencia al cambio. Y hay distintas formas, ¿no es cierto?, y hemos visto, ¿no es cierto?, en la anterior clase también, la comunicación, la participación de los individuos ayuda a disminuir la resistencia al cambio. Y eso son acciones que realizamos en estos procesos de cambio planeado. Y finalmente el cambio planeado nos permite realmente vislumbrar, ¿no es cierto?, la situación deseada, ¿no es cierto?, y determinar qué acciones prácticas más seguras vamos a realizar, ¿no es cierto?, en esos procesos para realmente alcanzar, ¿no es cierto?, el cambio, la transformación y el objetivo que queremos lograr, y que además sea perdurable, perenne, ¿no es cierto? Eso es lo que busca este cambio planeado. Bien, entonces entendiendo esto, la importancia del cambio planeado,
y sobre todo cuáles son los objetivos, el propósito de desarrollar ese cambio, vamos a ingresar ahora un poquito a ver quién es el responsable de dirigir ese cambio tan necesario, ¿no es cierto?, como organismo orgánico, vivo, que es la organización. ¿Quién es en realidad el responsable de ese cambio, ¿no es cierto? Bueno, dentro de las organizaciones, el responsable de dirigir ese cambio planeado son lo que se llaman los agentes de cambio. Y hemos visto, ¿no es cierto?, que los agentes de cambio pueden ser el gerente general, ¿no es cierto?, o otros líderes dentro de la organización, colaboradores comunes de la organización, ¿no?, que tengan una visión y aporten, ¿no es cierto?, con ideas, con su experiencia para llevar adelante esos cambios. Pueden ser también personas nuevas, ¿no es cierto?, que vienen con una experiencia de otras organizaciones, ¿no?, con otras habilidades que también pueden ayudar, ¿no es cierto?, en esos procesos de cambio. O, y según la experiencia, ¿no es cierto?, estos cambios planeados, además de incorporar y de ser participativos a través de los liderazgos internos, es muy importante para poder tener un cambio planeado abierto, ¿no es cierto?, más dinámico, más realista. Es importante contratar, ¿no?, consultores externos, especialistas que faciliten estos procesos de cambio, porque sabemos que los procesos de cambio, por más planeados que hay resistencia. Y las resistencias se producen por, y hemos visto esto también, suposiciones, ¿no es cierto?, que puedan tener los miembros de la organización sobre los resultados que se pueda esperar con el cambio. O quizás la poca confianza que puedan tener quizás con los liderazgos internos dentro de la organización, ¿no? Entonces, los agentes de cambio, los responsables de cambio, pueden ser personas internas o personas externas a la organización. Externas importantes porque son los que van a permitir precisamente facilitar, ¿no?, facilitar estos procesos que de por sí son traumáticos, ¿no es cierto?, difíciles de llevar adelante. ¿Ya? Entonces, bien, ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos para poder llevar a cabo estos cambios con éxito? Hemos visto muchas de estas cosas en anteriores unidades, pero estoy acá reforzando porque, como dije, estamos ya entrando a esta etapa para conocer los distintos modelos. Entonces, hemos visto sobre los responsables. Ahora, ¿qué se necesita para llevar a cabo el cambio con éxito? ¿Qué necesitamos dentro de la organización para llevar acá adelante estos modelos de transformación? Bueno, primero, necesitamos, ¿no es cierto?, motivar, ¿no?, generando una disposición favorable entre los miembros de la organización y así, ¿cómo se llama?, tener una especie de freno a posibles resistencias o prepararnos, ¿no es cierto?, para que los procesos de transformación y de resistencia sean mucho más rápidos, ¿no? Esa es una forma que tenemos que realizar para llevar adelante cambios mucho más eficaces. Otra forma, ¿no es cierto?, es crear una visión compartida. Una de las formas más eficaces que uno tiene que llevar adelante, cuando uno tiene que llevar adelante un cambio, es precisamente hacer la participación, hacer que las personas que van a verse afectadas no solamente participan en los procesos de implementación, sino también, ¿no?, identificación de las posibles soluciones. Entonces, esa es la manera como vamos a lograr que se comparta esta visión de cómo queremos que la organización encare ese proceso de cambio y a qué resultado queremos llegar, ¿no es cierto? Otra forma para llevar adelante el cambio con éxito es lograr, ¿no es cierto?, ese respaldo político, quiere decir el respaldo real, no solamente de palabras, sino real de parte de los liderazgos de la organización, desde inclusive
los niveles superiores de la organización. Muchas veces los gerentes, ya sea de área, porque no se olviden que los procesos de cambio se gestan muchas veces también en un solo departamento y eso va a afectar evidentemente a la organización. Entonces, desde la cúpula de la organización a veces se constituyen en los frenos de los procesos de cambio de las organizaciones. Entonces, el lograr, ¿no es cierto?, de que el liderazgo interno, los que van a serse responsables del cambio, los que están gestando el cambio, tengan que obtener y convencer, ¿no es cierto?, de la necesidad del cambio en los niveles superiores, ¿no es cierto? Y hay distintas formas, ¿no es cierto? Vamos a ver en los distintos modelos, ¿no es cierto? Por ejemplo, crear la urgencia, ¿no? La urgencia del cambio, ¿no? Esa es una forma de lograr, ¿no es cierto?, el respaldo político que se llama cuando estamos refiriéndonos al respaldo que se tiene que tener de los niveles superiores. La otra forma, ¿no es cierto?, o otro consejo, si podemos llamarlo así, de cómo llevar a cabo los cambios con éxito, es precisamente manejar esta transición de lo que es el estado actual al estado futuro deseado, pero mostrando, ¿no es cierto?, mostrando cómo es lo que se quiere hacer y qué resultado queremos llevar adelante. Manejando también los conflictos, ¿no es cierto?, no desconociendo, no tomando la actitud del avestruz de meter la cabeza en el hoyo, ¿no es cierto?, es manejando adecuadamente las distintas situaciones conflictivas que pueden hacerse, ¿no es cierto?, en estos procesos, reconociendo que vamos a entrar en un proceso de transición, ¿no es cierto?, de transición dentro de la organización. También otra forma, ¿no es cierto?, es sostener el impulso para el cambio de modo que se realice de forma integral, ¿no es cierto?, en la integridad, o sea, en la participación de los procesos de cambio organizacionales tienen que ser integrales, ¿no es cierto?, porque reconocemos de que un cambio en una unidad, en un departamento, va a afectar, ¿no?, distintos procesos y distintos comportamientos y de relaciones internas dentro de la organización, ¿no es cierto? ¿Cuáles son entonces, conociendo el manejo, ¿no es cierto?, adecuado para realizar el cambio, qué condiciones tendrían que estar presentes para que el cambio tenga mayor probabilidades de éxito? Porque tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, por más cambio planeado, siempre hay una probabilidad, ¿no es cierto?, de fracaso. Pero al reconocer, ¿no es cierto?, de que son procesos de transición, al reconocer y al hacer de que las personas participen, al motivar, ¿no es cierto?, una posición favorable y reconocer que va a haber resistencia, pero ir manejándolo, ¿no es cierto?, esos procesos de cambio, tenemos mejores condiciones para llegar al éxito en estos procesos difíciles de cambio. Una de las condiciones, ¿no es cierto?, es que los integrantes de la organización se sientan fuentes fundamentales para el cambio, ¿no es cierto? Generar dentro de la organización y reconocer que los integrantes de la organización son los elementos fundamentales para que el cambio. Y hay que decirlo, y no solamente decirlo, hay que demostrarlo, ¿no es cierto? Eso es generar las condiciones para que los integrantes de la organización se sientan como partes fundamentales de este proceso de cambio, ¿no? Hay que primero identificar, ¿no es cierto?, identificar aquellos miembros claves de la organización, ¿no?, y hacerlos parte para que ellos también reconozcan de la necesidad del cambio, ¿no es cierto? Es muy importante identificar los liderazgos internos de la organización, ¿no?, para que nos ayuden a llevar adelante estos procesos de cambio. Esa es otra condición importante para que tengamos éxito. Y debe existir una disposición dentro de la organización para, reconociendo, ¿no es cierto?, que el cambio va a mejorar su trabajo, va a mejorar los resultados, de que
va a haber un cambio necesario en las normas y en los procedimientos, ¿no es cierto? Esas son las condiciones que ayudan, ¿no es cierto?, a que tengamos cambios mucho más exitosos, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿cuáles son los factores claves? ¿Cuáles son aquellos factores claves? Y por si acaso, lo que estoy hablando acá es en base a experiencias, ¿no es cierto? En base a la teoría, evidentemente, pero sobre todo a experiencias, ¿no es cierto? Porque todo tiene un comienzo. ¿Cuáles son aquellos factores que tenemos que tomar en cuenta para cuando comencemos este proceso de cambio? Primero, reconocer de que el cambio va a ser difícil. Entonces, cuando estemos encarando, ¿no es cierto?, ya sea en nuestro departamento, en nuestra unidad o en la empresa en su conjunto, vamos a iniciar y vamos a informar sobre la necesidad del cambio, ¿no es cierto? Tenemos que ser gentiles, ¿no es cierto? Tenemos que usar palabras adecuadas, realistas, ¿no es cierto? No mentir, a no ser de que la resistencia del cambio sea muy difícil, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que buscar una estrategia de manipulación o de cooptación, como hemos visto antes, ¿no? Frente a esas situaciones de resistencia, pero generalmente la forma más adecuada es empezar explicando de manera gentil, ¿no es cierto? Y así logramos convencer a las personas, ¿no es cierto? Sonrisas, dice, en lugar de miradas inexpresivas, ¿no es cierto? Más bien hay que ser, ¿cómo se llama?, empáticos, ¿no es cierto? Ponernos en el lugar de las personas que van a tener que encarar y que van a sufrir, ¿no es cierto?, a estos procesos de cambio, ¿no? Eso es muy importante. Tercero, ¿no es cierto?, tenemos que mostrar entusiasmo, ¿no es cierto? No más bien ver, evidentemente, las situaciones de cambio se generan muchas veces por factores externos manejables que nos generan una desazón, una gran incertidumbre, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser optimistas, ¿no es cierto? Mostrar entusiasmo y que más bien la situación difícil externa o interna nos genera más bien una oportunidad para hacer cosas de manera distinta. Otro factor clave es, como dice ahí, reaccionar en lugar de, o sea, actuar, ¿no es cierto?, frente a la existencia de una resistencia o al planteamiento de un problema, ¿no es cierto? En lugar de ser indiferentes, es más bien actuar y reaccionar frente a esa realidad, ¿no es cierto? Y más bien buscar la solución, ¿no es cierto? Buscar la solución en lugar de estar ocultando, ¿no? La otra es comprendernos, ¿no es cierto? Comprender o ponernos en lugar del otro, ser empáticos, ¿no es cierto? Ponernos en el lugar del otro, ¿no es cierto? En lugar de cerrarnos, ¿no es cierto? Y simplemente querer aplicar una medida sin la comprensión suficiente, ¿no es cierto?, de la realidad. Muchas veces, y mi experiencia me ha demostrado de que frente a una resistencia de cambio o frente a una situación difícil que requiere una transformación, ¿no? Lo más importante es, primero, identificar por qué está habiendo una reacción negativa de un grupo de personas o de una persona que tiene que verse más afectada al proceso de transformación. Entonces, y eso es logrando, con la información, comprendiendo, ¿no es cierto? Comprendiéndonos, poniéndonos en los zapatos, en realidad, de esa persona que va a verse afectada con el cambio, ¿no? La otra, ¿no es cierto? Como dice ahí, afabilidad en lugar de la frialdad, ¿no es cierto? Ser amables, ¿no es cierto? Ser comprensivos, ya hemos hablado de la comprensión, ¿no? Poniéndonos en lugar del otro, en lugar de simplemente porque tenemos el poder, ¿no es cierto? Y actuar así y no actuar de manera fríos, ¿no?
tomar atención de la situación en lugar de dejarla simplemente pasar, porque sabemos, ¿no es cierto?, de que se puede convertir, así como un pedazo de una roca, ¿no es cierto?, puede convertirse en una gran roca, un pedazo de arena puede convertirse en una gran bola de arena o de nieve, ¿no? Si es que nosotros dejamos pasar las cosas sin atenderlas. Tenemos que tener paciencia en lugar de irritación, porque sabemos de que van a haber momentos difíciles, ¿no? Ponernos en lugar del otro y ser muy pacientes y meditantes. Ser sinceros, ¿no es cierto?, con la realidad, ¿no? No simular algo que no es, ¿no es cierto? Es peor simular algo que no es, ¿no? Porque genera desconfianza en las personas, ¿no? Consideración en lugar de mortificación, ¿no? O sea, ponernos en lugar de otro, ¿no es cierto? Y haciéndolos, ¿cómo se llama? Parte para que realmente no se sientan tan afectados, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto?, recordar a las personas en lugar de olvidarlas. En estos procesos de cambio tenemos que estar siempre participantes. Los responsables de los procesos de cambio deben estar siempre con las personas que están ejecutando o participando en las decisiones para implementar estos difíciles procesos de cambio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos para emplear un cambio empleado? ¿No es cierto? Las organizaciones pueden emplear el cambio planeado por tres grandes motivos. Uno, para resolver problemas actuales, ¿no? Otro, para aprender de la experiencia y así adaptarse a los cambios. Y tres, para impulsar cambios futuros, ¿no es cierto? Entonces, ya lo hemos visto, ¿no? Las tres maneras, ¿no es cierto? Y eso nos dice este autor de apellido Guizar, ¿no? Los tres motivos principales por los cuales una organización encara un proceso de cambio planeado es para resolver un problema que aparece, ¿no es cierto? Para aprender, ¿no es cierto? Los procesos de cambio son continuos, ¿no es cierto? Aprender de las experiencias y poder generar una cultura de cambio permanente y para poder así encarar cambios futuros, ¿no es cierto? Cambios que permitan a la organización aceptar o aprovecharse de los cambios organizacionales que requiere dentro de la organización. Bien. ¿Cuál es el proceso? Y este es un proceso general porque los distintos modelos que vamos a ver de aquí en adelante tiene cada uno, utilizando este modelo de manera general, este proceso de manera general, ¿no? Tiene distintas etapas, ¿no es cierto? Distintas etapas en este proceso de cambio planeado. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que realizar dentro del cambio planeado? Es precisamente lo que se llama el diagnóstico de la situación, ¿no es cierto? Es el proceso principal de reconocimiento de cuál es el problema, ¿no es cierto? Cuál es la condición externa, cómo está la organización internamente para, ¿cómo se llama? Encarar ese proceso de cambio. El segundo paso es determinar en realidad hacia dónde queremos ir, ¿no es cierto? Cuál es la situación deseada que queremos alcanzar, ¿no es cierto? Y este proceso, fíjense, de proceso de cambio tiene mucho que ver con lo que se llama el proceso de toma de decisiones, donde hay la primera etapa que es el reconocimiento del problema, ¿no es cierto? A través del diagnóstico. La segunda es la definición de qué es lo que queremos alcanzar, ¿no es cierto? Cómo queremos resolver, ¿no es cierto? Acá el tercer paso es la determinación del curso de acción, o sea, cuál es la estrategia, qué camino vamos a seguir, ¿no es cierto? Para llegar a esta situación, deseada.
Después, la cuarta etapa es la ejecución, ¿no? De esas acciones, ¿no? Aquí es en realidad donde ya también tomamos la decisión de cuál es el camino que queremos seguir, ¿no? Y acá es donde ejecutamos, ¿no es cierto? Implementamos la decisión del camino, sobre el camino que queremos hacer. Y la última etapa, como cualquier sistema, ¿no es cierto? El proceso de cambio planeado constituye un sistema, es la retroalimentación, donde evaluamos, ¿no es cierto?, los resultados que hemos alcanzado, ¿no? Y, bueno, incorporamos nuevas acciones, ¿no es cierto?, o información, ¿no es cierto?, sobre cómo hemos alcanzado los resultados, y sobre eso podemos hacer nuevamente un diagnóstico y así sucesivamente ese proceso continuo que les hablaba, ¿no es cierto?, del proceso de cambio planeado, ¿no? Entonces, este es el proceso, los pasos, las etapas que queremos, son necesarias de manera general para el cambio planeado. Nos vamos a concentrar un poco hasta al final de esta unidad, perdón, de esta clase de hoy, en el diagnóstico de la situación, ¿no es cierto?, que es una etapa fundamental para lo que vaya a suceder de aquí en adelante, ¿no? Entonces, el diagnóstico organizacional es un proceso analítico que nos permite conocer en realidad cuál es la situación de la organización en un determinado momento, para poder así descubrir, mediante ese análisis profundo, tiene que ser un análisis profundo, porque no nos olvidemos de que vamos a encarar un proceso de transformación, podamos conocer las debilidades y las fortalezas que tiene la empresa, ¿no es cierto?, en ese momento para poder encarar el cambio, ¿no es cierto? Esta evaluación se refiere a la organización como un todo, ¿no es cierto?, en conjunto, y ha de considerar el rango completo de todas las variables que comprende el comportamiento de la organización. Me estoy refiriendo a las variables, por ejemplo, culturales, ¿no es cierto?, a los factores de gobernabilidad, que son los relacionados al estilo de liderazgo, ¿no es cierto?, que tiene la empresa, ¿no es cierto?, a su forma de servicios, ¿no es cierto?, o de producción, a cómo maneja el capital humano, ¿no es cierto?, a la administración como tal, al clima laboral. Estas son las variables que generalmente la organización, ¿cómo se llama?, tiene que tomar en cuenta en los procesos de diagnóstico. Entonces, el análisis de la organización, este diagnóstico debe encarar o debe tener como resultado una explicación de cuál es la situación de la organización, luego que hemos analizado las distintas variables, cómo se relaciona la organización con los individuos y con los grupos internos, qué potencialidades, qué fortalezas pueden ser explotadas, ¿no es cierto?, y cuáles son aquellas dificultades, ¿no?, que tiene la organización, ¿no?, en ese momento, ¿no?, cuáles son las dificultades, debilidades que tiene la organización en ese momento. Ahora, ¿qué se espera entonces del diagnóstico? Como un resumen, ¿qué esperamos del diagnóstico? Bueno, conocer cuáles son las debilidades y las fortalezas de la organización, ¿no es cierto? Es importante. Y ahí muy fundamental el análisis DAFO, ¿no?, o el análisis FODA, donde analizamos esa parte, el análisis interno, ¿no es cierto?, las debilidades y fortalezas de la organización son el estudio de aquellas debilidades en lo procedimental. No se olviden que estamos hablando de un cambio planeado que debe analizar la organización como un todo, ¿no es cierto? Entonces ahí
las debilidades y fortalezas desde el punto de vista interno, en lo procedimental, en los comportamientos, en la normativa, en los estilos de gobernabilidad, en la cultura, ¿no es cierto? Segundo, otra cosa que se espera del diagnóstico, ¿no es cierto? Es, como dije, la parte de la parte estructural, ¿no es cierto? Las fortalezas y debilidades de las jerarquías, ¿no es cierto? Y reconocer cuáles son aquellos factores condicionantes, o sea, los que están generando el conflicto, el problema, la oportunidad, ¿no es cierto? Y para eso es muy importante reconocer, ¿no es cierto?, los síntomas, identificar los síntomas para identificar y reconocer las causas reales, porque a veces si no tenemos la capacidad de realmente analizar la causa, ¿no es cierto?, es difícil que podamos encontrar un camino o estrategias, acciones que nos permitan resolver esa situación. Entonces, en el diagnóstico nos tiene que ayudar en ese análisis de las fortalezas y las debilidades, ¿no es cierto?, ver cuáles son las causas, ¿no es cierto?, que tenemos, que están generando el problema o las debilidades de la organización, ¿no? Y cuáles son los efectos de los problemas, ¿no? ¿Cuál es el resultado que vamos a tener si no encaramos, no nos enfrentamos, no enfrentamos los problemas, ¿no? Después tenemos que el diagnóstico nos va a permitir ver las tendencias generales que se dan en la organización, hacia dónde está yendo la organización frente a las condiciones externas, ¿no es cierto?, e internas de la organización. Nos permite también generar una especie de análisis conciencial, ¿no es cierto?, provocar una autoconciencia, un análisis conciencial para reconocer cuáles son aquellas expectativas y motivaciones que realmente necesitamos agarrar, ¿no es cierto?, para promover el cambio y buscar el compromiso, ¿no es cierto?, de los liderazgos internos para definir cuáles son aquellas acciones que se necesitan para encarar el cambio de manera global dentro de la organización. Entonces, ahora, ¿cuáles son las etapas? ¿No? Entonces, estas son lo que se espera de la organización. ¿Cuáles son las etapas que se van a seguir generalmente o que se siguen generalmente en este diagnóstico, que es este proceso de análisis? Bueno, son 3 etapas, ¿no? Básicamente son etapas, 3 etapas. Una es la generación de información, la otra es la etapa de la organización de la información y la tercera, estamos hablando solamente del diagnóstico, ¿no? Y la otra es el análisis e interpretación de esa información. Entonces, básicamente, en el diagnóstico realizamos 3 etapas, ¿no es cierto? Recordando que el diagnóstico debe abarcar el rango completo de todas esas variables que hemos dicho, culturales, gobernabilidad, ¿no es cierto?, estilos de dirección, que comprenden el comportamiento organizacional, ¿no es cierto?, la gestión del talento humano, los estilos de la gerencia, etc. O sea, el diagnóstico, estas 3 etapas deben comprender esas esas variables, ¿no?, relacionadas a lo que se llama el comportamiento organizacional, ¿no? Entonces, la primera etapa, ¿no es cierto?, la primera etapa es la etapa de generación de la información. Es la etapa en realidad en la cual recolectamos, ¿no es cierto?, buscamos la información y las herramientas y los procedimientos que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, en este estudio, ¿no?, para reconocer la causa real de los problemas, ¿no es cierto? Los métodos para la recolección de la información que mayormente se utilizan, ¿no es cierto?, son los cuestionarios, las encuestas, las entrevistas, ¿no? Inclusive la observación, ¿no es cierto? Una herramienta básica, pero fundamental en los procesos de diagnóstico es la observación. Es como cuando el médico, ¿no? El médico observa al paciente, ¿no es cierto?, para poder reconocer y identificar en base a ¿cómo se llama?,
esa palabra, síntomas, en base a síntomas, cuál es en realidad el problema que le está aquejando al paciente. Lo mismo en las empresas, ¿no es cierto? Tenemos que identificar los síntomas, ¿no? Y eso lo realizamos a través de métodos de observación, entrevistas, ¿no es cierto? Y en el caso de las empresas, la encuesta, ¿no es cierto? Que son las preguntas que vienen en documentos, ¿no? La segunda etapa tiene que ver con la organización de la información. En esta segunda etapa comprende el diseño de los procedimientos para poder procesar esa información, que es mucha, ¿no es cierto? Y almacenarla de manera adecuada, almacenando esos datos, esa información, que permitan, ¿no es cierto?, al consultor, al gerente, al encargado de quien va a estar haciendo ese diagnóstico, pueda, ¿no es cierto?, tener acceso rápido y fácil. Esta es una etapa muy difícil, ¿no? Porque muchas veces en los procesos de diagnóstico que buscan identificar problemas, por una mala percepción de los miembros de la organización, ¿no es cierto?, tratan de ser ocultos, ¿no es cierto?, tratan de ocultar, y eso dificulta. Entonces, es importante, por eso, la etapa de recolección, para realmente tratar de encontrar la mayor cantidad de información. Y la etapa de organización es cuando ya el consultor o el que está haciendo el diagnóstico tiene la información y pueda siempre disponer de esa información de manera ordenada, ¿no? Almacenándola en lugares adecuados, para que no se pierdan, ¿no es cierto? Y puedan tener acceso rápido a esa información. Y la tercera etapa del diagnóstico es el análisis, ¿no es cierto? El análisis, en esta última etapa, lo que pretendemos es analizar y examinar cada parte de toda esa información que hemos recolectado con el propósito de encontrar respuestas, ¿no es cierto?, a aquellas preguntas que se han planteado al principio de la investigación que se está haciendo, ¿no es cierto? Esa es la etapa, la última etapa del diagnóstico. Entonces, en realidad, separar aquellos elementos básicos de la información y examinar los más importantes, ¿no es cierto? Y en base a eso, reconocer, ¿no es cierto?, cuáles son aquellos que van a ayudar a dar respuesta a las preguntas que se han generado en el problema, ¿no? Hay dos tipos de diagnósticos, ¿no es cierto? El funcional y el cultural, ¿no es cierto? El diagnóstico en las organizaciones podemos dividirlo en dos tipos de diagnósticos. Cada uno de ellos consta de objetivos, métodos y técnicas que se complementan entre sí, ¿no es cierto? Y que ayudan, ¿no es cierto?, a tener una información más global para el logro del objetivo de la investigación, ¿no es cierto?, de la investigación. Y con eso vamos a terminar la clase hablando sobre estos dos tipos de diagnóstico, ¿no? El primero, ¿no es cierto?, el diagnóstico funcional, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, es ese diagnóstico que realizamos principalmente a la parte estructural, ¿no es cierto?, a las estructuras formales e informales de comunicación interna dentro de la organización. Es el que nos ayuda a identificar las distintas prácticas, las formas, cómo se realizan la comunicación interna, ¿no es cierto?, para ver la producción de la organización, la satisfacción del personal, ¿no es cierto?, y el carácter de innovación, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico funcional básicamente ve la parte procedimental, estructural y el funcionamiento de la organización. La otra, el diagnóstico cultural, es una sucesión, ¿no es cierto?, de acciones cuya finalidad es descubrir, ¿no?, los valores, los principios básicos que tiene la organización y los miembros de la organización, ¿no?
qué es lo que los sustentan su forma de comportamiento, el grado, ¿no es cierto? Si tenemos una, ¿cómo se llama? Una cultura fuerte, cohesionada, ¿no? O sea, el grado de conocimiento que tienen y de participación y compromiso que tienen los individuos con relación a esos valores, ¿no es cierto?, culturales de la organización, si son conocidos y compartidos por sus miembros, y también nos ayudan a identificar si realmente esos valores culturales están realmente alineados, ¿no es cierto?, al comportamiento de la organización, ¿ya? Entonces tenemos esos dos tipos de diagnóstico, el funcional, que mira la parte estructural, procedimental de la organización, los canales de comunicación, los niveles jerárquicos, la parte normativa, y la otra, la parte de la cultura, donde analizamos cuáles son los valores, creencias, formas de comportamiento, y si esos están realmente cohesionados, son compartidos, y que si están realmente alineados con el comportamiento de la organización como tal, ¿cierto? Bien, con eso vamos a cerrar la clase de hoy y abro para unos breves minutos, tenemos, si quieren, 20 minutos, para una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Si ustedes tienen algunas preguntas y respuestas, voy a ver si hay algo en el chat. Dice, no, estaban refiriéndose al inicio de la clase. Siento mucho, Ronnie, que estés con fiebre, dolor de garganta. Ojalá que no sea coronavirus. Bueno, entonces, pero las vicisitudes que nos plantea la pandemia nos impide a que ustedes puedan hacer estudios de campo, ¿no? Ir a una organización en base a un cuestionario, ¿no es cierto?, y a levantar y a identificar, por ejemplo, qué tipo de cultura tiene esa organización, ¿no? Inclusive quizás ayudarles a identificar algunos problemas que puedan suscitarse a través del diagnóstico que ustedes vayan a realizar, que es lo que van a generalmente hacer en los procesos de desarrollo organizacional cuando les toque estar gerentando un departamento o quizás una empresa, ¿no? Los liderazgos, los gerentes generalmente son gestores de procesos de desarrollo organizacional permanente, ¿no? En ese camino de transición que siempre la organización realiza en su proceso de desarrollo, ¿no es cierto?, de ir a lo que es hoy, a lo que quiere realmente ser mañana. Entonces, para eso es importante tener instrumentos de diagnóstico, ¿no? Utilizar, por ejemplo, la observación, que es muy, muy importante, ¿no? Muy importante. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? A ver, Elsa, que te veo mirando por todo lado, ¿algún comentario? No, Lice, o sea, me parece igual súper interesante este tema. Me gustó igual bastante lo del cambio planeado, con lo que empezó el tema, y eso, Lice. Creo que quedó claro todo. Ok. Ok, gracias, Elsa. Bueno, voy a compartir entonces con ustedes el código de la asistencia. A ver.